Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma. La escribe desde Corinto al terminar su tercer viaje misionero, con una circunstancia muy particular. Pablo no había fundado la iglesia de Roma. Pablo no conocía a los destinatarios de esta carta. Tenía el anhelo de ir a Roma, como lo refiere el capítulo 16, versículo 1 de la misma carta. Pero él no los conocía. Mas, sin embargo, en su corazón está escribirles para capacitarlos, para instruirlos en la sana doctrina del Señor. El propósito de la carta de los romanos es mostrar la salvación por la fe, la justificación por la fe, no por las obras. Y Pablo escribe esta carta que es importantísima. Toda la escritura es importante, pero la carta de los romanos contiene tal cantidad de doctrina, tal cantidad de enseñanza, que es una carta rica, en verdad, en lo que es la doctrina de Dios y cómo debe vivirse esa doctrina. Los 11 primeros capítulos están referidos a la doctrina de Dios. Los 11 primeros capítulos. Pablo enseña pura doctrina, sana doctrina, puro alimento sólido para el alma. Y a partir del capítulo 12 al 15 enseña cómo debes practicar esa doctrina. Entonces es una carta que mantiene un equilibrio, porque nos enseña lo que es y lo que se debe hacer con relación a la palabra de Dios. Y después de su saludo, que es muy extenso, en esta carta Pablo literalmente usa 7 versículos para saludar. Se identifica con los destinatarios de la carta como un siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, un apóstol, es decir, un enviado, un apartado para predicar el Evangelio. Y nos dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y después dice que es este Jesucristo el que le ha dado la encomienda de predicar el Evangelio. Y le dice, esta predicación es a ustedes, versículo 6, a los llamados a ser de Jesucristo, a los santos, a los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 8, después de terminar su introducción y su saludo, que es más largo que los que comúnmente hace Pablo en sus demás cartas, esta es una de las últimas cartas que escribe Pablo. Primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Les reconoce su testimonio. Ustedes han creído, y como han creído, han hablado. Y como han creído, han vivido de acuerdo a la sana enseñanza de Jesucristo. Y Pablo en el versículo 16 habla del poder del Evangelio. Y dice, no me avergüenzo, no me da pena decir que soy cristiano. No me avergüenzo de que Jesucristo me haya rescatado de lo que yo era y de lo que yo hacía. No me avergüenzo de ostentarme públicamente como un apóstol, como un siervo, como un esclavo de Jesús. Pablo no era de la secreta. Y nosotros tenemos que aprender a no avergonzarnos de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y no avergonzarnos delante de la gente, de nuestra familia, de nuestros conocidos, en el trabajo, en la escuela, de llamarnos cristianos.
porque nosotros no nos pusimos ese nombre. Fue Cristo el que lo puso. Fue Cristo el que murió en nuestro lugar. Y fue Dios el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y Pablo dice ahí en el versículo 16, porque este evangelio es poder, literalmente es dinamita. Ese es lo que significa en griego poder, dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita. Es poderosa esta palabra. ¿Es poder para qué? ¿Cuál es el propósito de ese poder? Para salvación, para rescatar al pecador de la condenación. Literalmente, el evangelio es el poder de Dios para salvar al pecador de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea la justa ira de Dios. Y el evangelio salva al pecador de esa ira justa y divina. Entonces, el evangelio es para salvar al pecador de la ira de Dios, para salvar al pecador del Dios mismo. Dios salva a la persona para que no reciba el castigo que Dios ha determinado él mismo. Y dice que este evangelio, este poder es para toda persona. Primeramente al judío. ¿Por qué? Porque la escritura se reveló primero a los judíos, la salvación viene por los judíos, y después a los gentiles, es decir, al resto del mundo. Pero ahí vemos el amor de Dios por toda la humanidad. Se cumple lo que Juan nos dice en su Evangelio capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí lo estamos viendo. Pero ¿qué es lo que sucede con este Evangelio? ¿Por qué Pablo, después de decir que no se avergüenza del Evangelio, que es poder para salvación, sí, y dice que el justo por la fe vivirá? No hay otra forma de que una persona tenga vida espiritual más que creyendo. Dios no pone trabas. Dios no dice, tienes que hacer tal obra, y a lo mejor para ti es imposible hacer esa obra. Dios dice, es tan simple y tan sencillo como creer. Y aquí radica el problema. Después de que Pablo da su introducción, sus saludos, se identifica a los destinatarios, habla del poder del evangelio, dice, el problema del hombre es que no cree. El problema del hombre es que ignora a Dios. Y ahí es donde entramos en el versículo 16. Literalmente me voy a centrar en el versículo 21, pero toda esta introducción era necesaria para que podamos entender lo que está diciendo Pablo. Dice, y lo primero que dice Pablo es, si el justo por la fe vive, pero el hombre no toma en cuenta a Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la ira de Dios, el enojo santo de Dios se revela a la humanidad. Y dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, literalmente contra toda forma diferente de vida que no se ajusta al estándar de Dios. Entonces, toda vida que no se ajusta al estándar de Dios, lo que va a recibir es ira. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos vamos con la idea, o hay personas que se van con la falsa idea de que Dios es amor. Y Dios no castiga, porque Dios es amor. Entonces yo puedo vivir como quiera, ¿sí? Porque al fin y al cabo Dios es amor. No, Dios es amor, pero Dios es justo. Y sus atributos son perfectos. Dios es perfectamente amor, pero es perfectamente justo. Y no porque es amor va a cambiar su justicia. Y Él dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Oye, pero es que Dios es amor. Sí, pero Dios es justo y va a cumplir su palabra. Entonces aquí lo primero que hace Pablo es hablar de la ira contra el que vive en impiedad e en injusticia, dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que van deteniendo con una forma de vida pecaminosa la verdad del Evangelio, la pureza del Evangelio. Y aquí podemos ver a los que viven separados del Evangelio como a los que mezclan el Evangelio, la pureza del Evangelio, con filosofías humanas, con ideas contrarias al Evangelio,
¿sí? Porque dicen, no, me gusta esto de que Dios es amor, pero no me gusta esto de que Dios va a castigar al pecado. Entonces yo creo que Dios y yo tenemos un trato especial. No. ¿Sí? Ustedes le preguntan a las personas y dicen, oye, ¿tú crees en Dios? Claro. ¿Tú tienes problemas con Dios? No, ¿por qué? Sí, si Dios sabe que yo soy bueno. Amo a mi esposa, educo a mis hijos, trabajo, no robo, no he matado a nadie. No, yo soy bueno. Malo el mocha orejas, el chapo, esos sí son malos. Pero yo no. Y el problema, como lo vemos aquí, es que no es que el hombre tenga problemas con Dios, es que Dios tiene problemas con el hombre. Y aunque el hombre diga, yo no tengo problemas con Dios, ignora que Dios tiene un problema con él. Tu estilo de vida acarrea la ira de Dios. Y el versículo 19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Tú no puedes, ser humano de cualquier época, ignorar que existe Dios. Los ateos, los agnósticos, ¿sí? Aquí está, Dios dice, no te hagas. Tú no puedes ignorar que existe Dios, que yo existo, ¿sí? Porque yo te he manifestado mi existencia. ¿Cómo? Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Se necesita tener más fe para pensar que el mundo existió de la nada. Se necesita tener más fe en eso, ¿sí? De que de repente vino una explosión y ¡pum! Existió el mundo, el Big Bang. Se necesita tener más fe para creer en eso que para creer en un Dios soberano, todopoderoso, creador. Es increíble cómo han tratado de compaginar la doctrina de la creación con la doctrina de la evolución. Y eso es ofender a Dios. Eso es ofender a Dios. ¿Sí? Si tú no crees totalmente en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú no crees en eso, no importa qué creas de Dios después de eso. No importa la imagen que tú tengas de Dios. Si tú pones en duda la actividad creadora de Dios, tú pones en duda todo el plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de salvación fue determinado por Dios desde antes de que existiera el mundo. En la eternidad pasada, Dios determinó un plan de salvación. No existía nada, no se había cometido un solo pecado, pero ya existía un Salvador, Jesucristo. Y la Escritura dice que los salvos son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú cometieras un pecado, tú ya tenías un Salvador determinado por Dios. Eso es bonito, ¿verdad? Dices, gloria a Dios. Eso sí lo creo. Pero eso de que Dios creó todo, no, eso no. Es una incongruencia. O crees o no crees. Porque no puedes creer por pedacitos. Entonces, aquí vemos que Pablo está diciendo, Dios se ha manifestado al hombre a través de su creación. ¿Cómo es posible que el sol salga siempre por el mismo lado y se oculte por el mismo lado? ¿Quién sostiene a los planetas? La actividad de Dios. ¿Quién te cuida durante la noche? ¿Por qué te duermes, ¿sí? Y le dices a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, hasta mañana? ¿Con qué seguridad les dices que los vas a ver al día siguiente? Y todavía los hijos, mamá, mañana me haces hot cakes de desayunar. ¿Sí? ¿Con qué seguridad? La Escritura dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque mi vida depende de ti, porque tú me cuidas durante mi sueño, porque tú mantienes mi corazón latiendo mientras yo estoy inconsciente, estoy dormido. ¿Sí? Entonces, la creación es el primer acto por el cual el hombre puede conocer a Dios.
El Salmo 19 en sus primeros 7 versos nos lo dice claramente. Si los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahí viene la explicación de cómo la naturaleza es suficiente para que el hombre conociera a Dios. Pero el hombre, dice, no lo quiso conocer. Versículo 20, perdón. Ah, no, ya el 20 ya se los leí. El 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De este versículo vamos a extraer esta mañana 4 formas de rechazar a Dios que debemos evitar a toda costa. 4 formas de rechazar a Dios que debemos evitar, que los creyentes, que los hijos de Dios, que los redimidos, que los salvos deben evitar. ¿Por qué? Porque estas 4 formas son las que el hombre sin Dios usa, vive y rechaza a Dios. Sí. Y nos dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios. Ese pues refiere a la razón por la cual la ira de Dios se ha manifestado en la tierra. ¿Y cuál es esa razón? Dice que a pesar de que Dios se manifestó, ese habiendo conocido a Dios, el verbo aquí conocer significa conocer por experiencia. No es conocer por una relación personal, es conocer por experiencia. De tal forma que pudiéramos leer, aunque conocieron a Dios, aunque el hombre tuvo todos los elementos de conocer a Dios, ¿qué es lo que hizo el hombre? No le obedeció. No le obedeció. Es muy interesante una cita de un teólogo llamado Donald Gray, se las voy a leer. Dice así este teólogo: ¿acaso Dios dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios? La respuesta deplorable es que estas 2 cosas son ciertas. Dios da al hombre la inteligencia para fundir hierro y hacer una cabeza de martillo y varias puntillas. Dios hace crecer un árbol y da al hombre la fortaleza para cortarlo y el entendimiento para hacer con su madera un mango de martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios extenderá sus manos y dejará que el hombre las perfore con clavos y le coloque en una cruz, en la demostración suprema de que los hombres no tienen excusa. Fin de la cita. La creación era suficiente y el hombre ignoró a Dios. Y aquí vemos la primera forma de rechazar a Dios que tú y yo debemos evitar, es deshonrar a Dios. Dice el versículo 21, ¿sí?, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Glorificar a Dios es reconocer la esencia de Dios, es reconocer la persona de Dios y la actividad de Dios, es reconocer quién es Dios y lo que hace Dios, y es reconocer quién es el hombre y lo que hace el hombre. Glorificar a Dios es reconocer que Dios es espíritu, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, todo lo sabe, que Dios es omnipresente, se encuentra en todos lados. Es reconocer que Él es el creador y que es la suprema autoridad de la creación. Todo eso lo sabemos, pero lo que olvida el hombre es que Dios es santo, santo, santo. Y la forma de no glorificar a Dios es olvidar la santidad de Dios y es pretender vivir de una manera contraria a esa santidad y aún así pensar que Dios está de nuestro lado. Es decirle a Dios que no me cachen cuando robe, que mi mujer no se entere cuando adultere, que mis papás no se den cuenta
que no fui a la escuela, o que me drogué, pero tú, Señor, ayúdame, ¿sí? Ayúdame, ¿sí? Que no quede embarazada porque tuve relaciones con mi novio, Señor. Ayúdame. Eso es negar la gloria de Dios. El único atributo de Dios que se repite 3 veces, que se nos enfatiza en la Escritura, es que Dios es santo, santo, santo. No hay un versículo que diga que es amor, 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 o justo, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. Es santo, santo, santo. Y cuando tú y yo rechazamos la palabra de Dios, o rechazamos obedecer a Dios, no hay ninguna diferencia entre un muerto espiritual y nosotros. Acostaditos los dos. Acostaditos los dos. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El hombre sin Dios, no le importa si Dios es santo o no es santo. El hombre sin Dios crea su propio Dios, su Dios de bolsillo, su Dios que le ayuda en los problemas, su Dios que es ciego cuando va a pecar, su Dios que es sordo cuando va a blasfemar. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios que creó todo. Ese no es el Dios que se manifestó al hombre para que tuviera una relación con él. Ha de haber sido muy interesante en el Edén, cuando Dios crea a Adán y sopla aliento de vida. ¿Se habrá cuestionado Adán quién hizo el Edén? No. Adán tenía una relación íntima con Dios. Adán estaba en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. No había nada, ningún obstáculo entre Adán y Dios. Y cuando llegó la mujer, igual. La mujer no le había preguntado a su marido: oye, Adán, ¿y ese árbol de manzano, cuándo lo plantaste? ¿Cuánto te tardaste en llenar esto? ¿Sí? No. En la creación Dios hizo los árboles maduros. La Escritura no dice que sembró y regó y abonó y esperó a que naciera. Maduros. Adán y Eva, ¿cómo los hizo? Maduros. En cuanto creó a Adán y después lo agarró dormido para crear a Eva, ¿sí? Les dijo: fructificar y multiplicados. O sea, ustedes ya están maduros, tienen la capacidad biológica, la madurez biológica para reproducirse. No los hizo bebés, no los hizo niños. Y les dio la capacidad espiritual para relacionarse con Dios en una forma íntima y directa. Eso es lo que significa: hagamos a Dios a nuestra imagen según nuestra semejanza, de tal forma que podamos relacionarnos con Él. Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los comunicables son los que le da al hombre para poderse comunicar con Dios. Sí. La creación era suficiente, pero el hombre no glorificó a Dios. Cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, estamos deshonrando a Dios. No podemos hacer eso, porque entonces no hay ninguna diferencia. Porque entonces anulamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El llamado para el creyente es a vivir en obediencia y en santidad. En obediencia y santidad. El mismo Pablo en esta carta a los Romanos nos dice en el capítulo 6, versículo 22: ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto como evidencia la santificación, la vida santa, apartada del pecado, rechazando el pecado, y como fin la vida eterna. Estamos en la época de la santificación. Rechazar el pecado, eso no significa que no pequemos. Significa que reconocemos el pecado y nos tenemos que apartar de él. Cosa que el hombre sin Dios no hace, porque todo el mundo miente, todo el mundo peca, no pasa nada. ¿Sí? Nosotros sabemos que sí pasa. Deshonramos a aquel que dio su vida por nosotros.
deshonrar a Dios. Algunos hombres se autoelevan al nivel de Dios. Yo soy mi propio Dios. Lo que tengo lo he hecho con mis manos. Nadie me ha dado nada. Todo me ha costado a mí. ¿Y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio la capacidad? Y Pablo lo dice: ¿por qué os jactáis de lo que tenéis como si no lo hubieras recibido? Nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces amamos tanto a nuestros hijos que nos convertimos en el Dios de nuestros hijos? Mi mamá y mi papá todo lo pueden resolver. Yo voy con papá y lo resuelve. ¿Sí? Y nos volvemos los dioses de nuestros hijos, en lugar de enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. ¿Sí? Y cuando yo ocupo el lugar de Dios, ¿qué sucede? Una, lo deshonro. Dos, me vuelvo idólatra. Porque no estoy adorando a Dios, me estoy adorando a mí mismo. O dos, convierto a mis hijos en mi Dios. Lo que mi niño quiera, lo que mi niño pida, ¿sí? Lo que mi niño necesite, que mi niño no sufra. No le enseño a vivir, no le enseño a ser responsable, no le enseño a enfrentar la vida, le enseño a que yo lo voy a proteger. Ese no es el plan de Dios. Y entonces vuelvo a quitar a Dios de su lugar para poner a mi hijo, o a mi trabajo, o a mi descanso, o a mis juegos, y eso nos convierte en idólatras. Y la idolatría es deshonrar a Dios. El primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo fue: no te hagas dioses ajenos a mí. No te inclines a ellos, no los adores, no los obedezcas. Ya deja que no te formes imagen. No te inclines, no lo adores, no le des la autoridad a un Dios que no soy yo. Es lo que significa el primer mandamiento. Y nosotros tenemos que analizar si verdaderamente es Dios a quien amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y nosotros tenemos que reflexionar si verdaderamente estamos glorificándolo, reconociendo lo que Él es y lo que hace en nuestras vidas. Adorar a Dios de una forma diferente a como está escrita en su palabra es también deshonrarlo a Dios. Cuando decimos, yo creo que Dios quiere esto, o no, yo pienso que Dios no puede hacer aquello, eso es ignorar la palabra de Dios y eso es deshonrar a Dios, porque Él ya nos dejó su palabra escrita y nos dejó su Santo Espíritu para darnos entendimiento sobre su palabra. Entonces no tenemos excusa para no conocer la voluntad de Dios. Lo que tenemos es flojera de estudiar la Biblia, que es una cosa diferente. Pero no podemos suponer cuál es la voluntad de Dios. Es preferible decir, no sé cuál es la voluntad de Dios, voy a buscar la dirección en su palabra, voy a estudiar su palabra, voy a orar para que Dios me diga en su palabra cuál es su voluntad en esto. Pero siempre andamos suponiendo o jugando a las ventanas o a las puertas. ¿Me caso o no me caso? Ay, si se abre la puerta derecha es que el Señor quiere que me case, ¿sí? Y si se abre la izquierda es que no. ¿Y si abren las dos juntas? ¿Qué? A ver, sí. Me caso con dos. No podemos suponer la voluntad de Dios, porque Él la dejó claramente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Nuestra santificación. ¿Te vas a casar? Es para que le des la gloria a Dios y no peques. ¿Te vas a quedar soltero? Es para que le des la gloria de Dios y no peques. ¿Sí? Ahí está la voluntad de Dios, nada más. ¿Cuál es el problema? El problema es que el casado, ¿sí?, ya se aburrió, ya se quiere salir del juego, ¿sí? Y el soltero está en la retadora, quiere entrar al juego, ¿sí? No, sí. Yo digo que el matrimonio es como la casa de los sustos, ¿sí? Los que están adentro gritan y gritan y los que están afuera quieren entrar, ¿sí? Entonces, sí.
Glorifiquemos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La segunda forma de rechazar a Dios que debemos evitar es no ser desagradecidos con Dios. ¿Y sabes qué le impide al hombre ser agradecido con Dios? El orgullo. El orgullo. Sí. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos de chiquitos? Las dos palabras mágicas. Por favor y gracias. ¿Sí? ¿Y cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por el problema en que estamos? Porque dice la Escritura en Tesalonicenses y en Efesios, sed agradecidos en todo. Señor, te doy gracias por el cáncer que nos mandaste. Tenemos que hacerlo, porque aparte no es una opción para el creyente, es un mandato. Es un mandato. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que debo estar gozoso por las pruebas que tú me envías, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué? Porque esta enfermedad me va a acercar más a ti. Voy a estar más pendiente de ti, voy a clamar más a ti. Y porque al fin y al cabo, nada me puede separar del amor de Dios. Ni esta enfermedad me puede separar de ti. Y tú quieres usar esta enfermedad para que yo te glorifique en medio de la enfermedad. ¿Qué es lo que hace un hombre que no tiene a Dios? Se queja. ¿Cuál Dios? Si existiera Dios, no nacerían niños enfermos. Si existiera Dios, no habría tsunamis. Si existiera Dios, no pasaría esto. No habría maldad. No, tu Dios no existe. ¿O por qué a mí, Señor? Si yo he pretendido ser bueno, si yo he hecho todas las cosas, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto. Ustedes me buscáis por la comida que les di, les dijo a 5,000 que había alimentado. Me buscas por los bienes materiales. No has entendido nada. Mi prioridad es salvar tu alma del infierno. No darte sanidad, no darte un buen trabajo, no darte dinero. No, estás mal. Si tú me buscas por los bienes materiales, no me conoces. No me conoces. Me deshonras. Y yo te pregunto, tú, ¿por qué buscas a Dios? ¿Porque has salvado el alma del infierno? ¿O porque quieres que mejore tu nivel de trabajo y tu nivel de vida? Que mejore tu salud, que haga regresar al hijo pródigo, que convierta a tu marido en un buen hombre o a tu mujer en una mujer dócil. Si tú buscas a Dios por eso, lamento decirte que estás equivocado. Dios no vino a eso. Jesucristo no murió en la cruz por eso. Murió para salvarte por tus pecados. Y eso es suficiente para que tú y yo vivamos agradecidos de por vida hasta que Él venga o hasta que nos mande llamar, porque ya nos lo ha dado todo. Nos dio algo que nadie nos puede quitar. Nadie. Ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que si tienes problemas, dale gracias a Dios, porque esos problemas te llevan a estar de rodillas, buscando a Dios, dependiendo de Dios, enseñándole a tus hijos, enseñándole a tu pareja, enseñándole a tus hermanos a depender de Dios y no de las circunstancias. Y no de las circunstancias. Y aquí lo vemos. No le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. ¿Sí? No seamos desagradecidos con el Señor. Gracias por la pareja que me diste, gracias por los hijos que me mandaste, gracias por el trabajo que me diste o que me quitaste, gracias porque mi vida depende de ti, Señor. Mi vida depende de ti, no de las circunstancias. La fe no es un problema de economía o de salud.
es un problema de convicción. Las pruebas son para probar nuestra fe, no nuestra economía. Dice el versículo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Aquí vemos un contraste muy marcado. El sino, esta palabrita, sino, en el original griego muestra un contraste muy enfático. Si nos va a decir lo contrario. No solo no le agradecieron, sino que además se volvieron soberbios. Y una persona desagradecida es una persona soberbia. ¿Sí? Tú nomás fíjate en el restaurante. ¿Sí? ¿Cuántas personas no le agradecen al mesero el servicio? Y no solo eso, sino, ¿qué pasó? Apúrate, ¿dónde está mi Coca-Cola? ¿Cómo te tardas? ¡Qué barbaridad! Sí, mira. Sí. ¿Qué hay en su corazón? Orgullo, soberbia y falta de agradecimiento. ¿Por qué? Porque el soberbio tiene los ojos puestos en sí mismo, no en Dios. No en Dios. Y Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué te preocupa más? ¿La eternidad o las cosas que pasan en este mundo? ¿Dónde estás tu mirada? ¿En los problemas o en el que puedes solucionar tus problemas? Y seamos honestos, la mayoría de nosotros lo tenemos en los problemas, ¿sí? Y Dios dice, no, pon los ojos en mí, confía en mí, yo soy tu Dios. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Jesucristo lo dejó muy claro en el Sermón del Monte. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Lo acabamos de cantar, ¿sí? Y aunque cantamos feo, creámoslo y vivámoslo, ¿sí? El Señor no nos va a hacer cantar allá, la gloria a Dios, ¿sí? Para eso tiene a los ángeles, ¿sí? Pero nosotros tenemos que vivir aquí, buscando el reino de Dios y su justicia, con corazones agradecidos, no soberbios, no envanecidos. La palabra envanecido significa literalmente entregarse a la vanidad. Y Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué significa eso? Todo es vacío. La palabra vanidad es vacío. Entonces no llenes tu vida de vacío. No lo llenes. Llénalo del poder de Dios. Déjate gobernar por el Espíritu Santo que mora en ti. Y sé obediente y agradecido a Dios. Y reconocer que lo que eres, que lo que tienes, lo has recibido de Dios. Y es suficiente para que glorifiques, obedezcas, proclames a Dios. Pero no seamos orgullosos, ¿sí? El orgullo es el pecado silencioso. El orgullo es lo contrario a la humildad, y Jesucristo vino a enseñarnos humildad. Y dicen que el humilde no sabe que lo es, porque cuando se entera que es humilde, ya se puso orgulloso. ¿Sí? Entonces ya perdió. ¿Sí? Ahora, humildad no es la falsa humildad de que, ay no, yo no sirvo para nada, pero es todo por la obra del Señor. No, porque estás negando la obra de Dios, porque Dios dio dones a sus hijos para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Y entonces, averigua cuál es tu don y ejercítalo, porque no hay don de oveja. Nadie puede quedarse sentado. Dios, al que salva, capacita para el servicio. ¿Dónde está tu don? Y pone el don al servicio de la iglesia, porque cuando pones el don al servicio de la iglesia suceden dos cosas. Uno, glorificas a Dios. Dos, te vuelves humilde. Te vuelves humilde. En otra predicación, si Dios lo permite,
Sí, les compartiré de las 4 tipos de personas que hay en las congregaciones, que nos habla primero de Tesalonicenses. ¿Sí? Pero la tarea es, Señor, tú me salvaste con un propósito. Y tú me diste dones, por lo menos uno, para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, de mis hermanos. Y cuando yo no lo pongo al servicio, cuando yo juzgo, cuando yo critico, cuando yo señalo lo que pasa en la congregación, es que cantan re feo, yo llego después de los cantos mejor, ¿sí? Es que ¿quién va a predicar? No, es que si va a predicar fulanito, no, ese me duerme, ¿sí? O va a predicar fulanito, no, yo sí voy cuando va ese, porque ese es... ¿A quién vienes a ver? ¿Al hombre o vienes a escuchar la palabra de Dios? Porque sabes, Dios es tan soberano, tan poderoso, que hizo hablar a un burro, que no nos haga hablar a nosotros, ¿sí? Que no nos haga hablar a nosotros. Dice la siguiente, dice el versículo: no le glorificaron como a Dios, 1, no le dieron gracias, 2, se volvieron soberbios, 3, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esto? Amar más el pecado que a Dios. El hombre que ignora a Dios ama más su pecado que a Dios. Por eso no se arrepiente. Por eso le cuesta tanto trabajo creer en un Dios. Por eso se escuda en las justificaciones. La justificación del hombre nace con el pecado en el Edén. La mujer pecó, Dios buscó al hombre, porque el hombre es responsable de lo que sucede en el hogar. Haya tenido o no la culpa el hombre es responsable de lo que sucede en el hogar, de lo que hace la esposa, de lo que hacen los hijos. El hombre es responsable delante de Dios. Eva pecó, pero Dios buscó a Adán. ¿Y qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste, ¿sí? Yo ni te la había pedido. La verdad, a mí me agarraste dormido, ¿sí? Como agarran generalmente a todos los hombres, ¿sí? A mí me agarraste dormido, Señor, pero la mujer que tú creaste, ahí está la justificación. Ahí está la justificación, ¿sí? Y olvida a Adán que Adán tuvo un momento para decidir entre comer del fruto y no comer. ¿Por qué? Porque llegó la mujer y le dijo, mira. Y él dijo, él tuvo un instante para decidir, ¿puedo decir no? ¿Qué has hecho? ¡Qué barbaridad! Déjame ir a hablar con Dios, voy a pedirle perdón, que no te haga nada a ti, pero yo no como. Pero él no, ¿qué hizo? Comió. ¿Qué significa eso? Le tuvo más miedo a su mujer que a Dios. Los casados, ¿sí? Los que tienen oídos para oír, oigan. Esa es la verdad, le tuvo más miedo a su mujer que a Dios. Hermanos, eso nos sucede a nosotros. Cuando pecamos, le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Y pecamos. Y el hombre sin Dios se justifica en todo. ¿Sí? Oye, el adulterar no es malo, todo el mundo lo hace. Mira, aquí en la oficina todo el mundo anda con todas, ¿sí? Y si yo no lo hago, me van a decir que soy mandilón, que no sé qué, que... No, yo no puedo pasar por eso, ¿no? Entonces, para pertenecer al infierno, pues tengo que hacer lo que hacen, ¿sí? ¿A quién le tienes más miedo? ¿Al hombre o a Dios? Cuando decimos una mentira, ¿a quién le tenemos más miedo? ¿Al castigo que podemos recibir por decir la verdad y nos queremos excusar en la mentira? ¿O a Dios, que es todo verdad? Entonces, cuando tú y yo mentimos, cuando tú y yo no proclamamos la verdad, a pesar de que la conocemos, somos igual que los muertos espirituales, que los que no tienen a Dios. Y Cristo no hace la diferencia en tu vida y en la mía.
Y eso es lo que tenemos que evitar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. ¿A quién quieres glorificar? ¿A Dios o a ti? Porque al fin y al cabo, todo reside en uno. Si yo miento es para salvarme yo, para salvar a mi familia, a lo mío. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿A proclamar la verdad? ¿O a quedarnos callados? Porque somos tan inteligentes que decimos, no, yo no dije ninguna mentira. No dijiste mentira, pero tú sabías la verdad y no dijiste nada, por eso me quedé callado. Pero yo no dije mentira. ¿Qué estamos haciendo? Justificando, ¿sí? Justificando. No fui yo, fue la muchacha que se me aventó encima, yo no hice nada, ¿sí? No nos engañemos. Si nuestro corazón no nos condena, Dios sí. Y a Dios no lo podemos engañar. 4 formas de rechazar a Dios que debemos evitar si es que Dios verdaderamente vive en nuestros corazones. Es interesante porque el versículo dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra necio significa sin entendimiento. Un corazón que no entiende, que no razona. ¿Y por qué habla del corazón? Porque el corazón es el centro de la persona. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere en la cultura judía, siempre referían al corazón como el centro de las emociones, de los sentimientos y de las decisiones. Por eso el primer mandato de Dios a su pueblo es: amarás a Dios con todo tu corazón. Y eso involucra tus pensamientos, tus decisiones, tus sentimientos, tu voluntad, tus emociones. Con tu tristeza glorificas a Dios cuando te entristeces por el pecado. Con tu gozo glorificas a Dios cuando te gozas porque has obedecido a Dios o porque puedes ver la obra de Dios. Cuando escuchas un pájaro cantar y dices: qué belleza de animal, qué bonito lo hizo Dios, gloria a Dios porque hizo perfecta su creación. Te gozas y glorificas a Dios con todo tu corazón. Sí. Cuando te duele ver cómo se pierde el mundo, la maldad del mundo, el pecado del mundo, y hay un dolor sincero en tu corazón, glorificas a Dios porque no compartes eso. Pero cuando somos insensibles al pecado, cuando nos vamos amoldando al mundo, cuando vamos aceptando como una decisión la homosexualidad y no como un pecado, cuando no nos duele pecar, entonces nuestro corazón está entenebrecido, vive en las tinieblas del pecado. Y olvidamos que estamos en el tiempo de la gracia, porque llegará un tiempo en que ya no habrá gracia, sino juicio. Y el tiempo de la gracia es para reconocer el pecado y confesarlo y apartarnos de él, porque Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Jesucristo en su sacerdocio eterno está intercediendo por nosotros, junto con el Espíritu Santo delante del trono de la gracia, para que nuestros pecados no sean tomados en cuenta por Dios. Pero si tú te has identificado con alguna de estas 4 formas de rechazar a Dios, reconócelo como pecado. Confiésalo delante del trono de la gracia, para que halles gracia y oportuno socorro para tu vida. Que Cristo sea la diferencia en nuestro diario vivir y no vivamos como los muertos espirituales, porque Dios nos ha dado vida. Oremos, hermanos.
Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que ya ha cumplido el propósito con el cual tú la has enviado, Señor. Ha penetrado en nuestros corazones, ha discernido nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestros motivos, y nos has mostrado en qué hemos fallado, en qué te hemos deshonrado, Señor, que no te hemos dado la gloria que te pertenece solo a ti, porque solo tú eres Dios. Hemos sido rebeldes a la palabra que conocemos, a la verdad que creemos, pero que no practicamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque nuestro corazón se llena de soberbia, porque con gran gozo y fiesta decimos que somos salvos, que somos hijos tuyos, que estaremos en el cielo y en la eternidad contigo, pero no vivimos en santidad. Te pedimos que nos perdones y que tú nos transformes, Señor, y que hagas de nosotros instrumentos de bendición. Que tu Santo Espíritu sea el que nos gobierne y tu palabra la que nos guíe, para poder proclamar la verdad y poder dar testimonio de que tú vives en nosotros y que nosotros vivimos por ti y para ti. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.